Continuamos con más información. 11 bienes de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fueron extinguidos. Así lo dio a conocer en la lectura de la sentencia el juez Marco Antonio Villeda. Con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve. Primero, declarar con lugar la acción de extinción de dominio promovida por el Ministerio Público en representación del Estado de Guatemala sobre los bienes inmuebles siguientes. A. Finca Humil 683, folio 183, libro 524E de Guatemala. La solicitud del Ministerio Público fue porque las investigaciones dieron que es líder de la red de defraudación denominada La Línea. Tras un acuerdo con el Ministerio Público como colaborador eficaz, se comprometió a devolver los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas. Con los documentos aportados por el señor Juan Carlos Monzón Rojas queda debidamente probado que la entidad Tecnocerobra, Consulta y Sociedad Anónima, fue constituida para adquirir de forma ilícita e incrementar el patrimonio del señor Juan Carlos Monzón. De acuerdo a informes y peritajes, no poseen un perfil económico ni financiero. Ni tampoco realizan una actividad económica que justifique la adquisición de los bienes objeto de la presente acción de extinción de dominio. Así también no reportan transacciones bancarias, movimientos financieros o tributarios. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Pasando a otros temas, a pesar que hace más de 10 días Blanca Stalin dejó de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, los diputados aún no eligen al sustituto. El pasado 12 de mayo, el Consejo de la Carrera Judicial decidió separar del cargo a Blanca Stalin tras 2 procesos penales en su contra. Desde entonces, el Congreso fue notificado para que los diputados nombraran al suplente de Stalin, pero esto no ha pasado. La Junta Directiva tiene dudas respecto a la elección del sustituto de Stalin, por lo que consultarán a la Corte de Constitucionalidad. Para la próxima semana estábamos preparando una consulta a la Corte de Constitucionalidad porque necesitamos que declaren la vacante de la plaza. Ellos solo hablaban de un cese, pero cuando ustedes analizan la ley de la carrera judicial, ahí están las causales. Pero la consulta deberá ser avalada por el Pleno, por lo que esperarán una semana para enviarla oficialmente. Eso es ese le corresponde al Pleno. Nosotros ya tenemos elaborado el acuerdo para consulta a la Corte de Constitucionalidad. Será en el momento que tengamos sesión plenaria. ¿Eso significa que puede ser del 5 al 9? Deberíamos de hacerlo del 5 al 9. Los diputados tienen contemplado sesionar los 5 días de la otra semana, en donde se conocería este caso, mientras la Corte Suprema de Justicia sigue sin estar integrada por 13 magistrados titulares. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y José Orellana. Y 10 años después del robo de una recién nacida dada en adopción irregular a Estados Unidos, un hombre irá a juicio acusado de haber hecho el registro de forma anómala, esto en la municipalidad de Iztapa, en Escuintla. El juicio fue anunciado para mañana en los tribunales de Escuintla por la Fundación Sobrevivientes, quien le da acompañamiento a la madre de Arlene, Scarlett López López, la bebé robada en el año 2006. En un periodo de 1996 al 2006 salieron más de 26,000 niños hacia el extranjero. En el mes de agosto de 2006, siendo oficial primero de la municipalidad del puerto de Iztapa, Escuintla, el acusado Edber Granados logró realizar la inscripción de nacimiento falsa, que fue fundamental para el proceso de adopción de Arlene en Estados Unidos. Él va con una señora de 98 años de edad, que era comadrona, y bajo engaño, ya tenía 8 años de no atender partos, y bajo engaño hace que le coloque su impresión dactilar en una hoja en blanco. El acusado era una pieza fundamental dentro de la estructura de trata, que operaba con notarios y jueces de niñez de Escuintla. Él cobraba 100 quetzales por cada registro falso. Cuando nosotros mirábamos los pasaportes de las niñas que se robaban, porque la mayor cantidad fueron niñas, la foto fue una foto que proporcionaba la mamá, por ejemplo, y uno miraba la foto del pasaporte, un cambio radical. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y en los últimos 3 días fueron rescatados 3 bebés que fueron abandonados en la vía pública. De enero a la fecha, la Procuraduría General de la Nación le da abrigo provisional a 123 menores de edad declarados en el abandono.
En total son 123 casos reportados de abandono de niños y niñas y también adolescentes. En este último caso son abandonados por alguna discapacidad o han sido víctimas de agresión. De los 123 casos que llevamos hasta la fecha, incluyendo los del día de hoy, de 0 a 2 años son un 23% aproximadamente. De 3 a 6 años es un 37%. En 3 días consecutivos, 3 recién nacidos, 1 por día fue rescatado de la vía pública, trasladados a los hospitales nacionales. Y cuando ellos consideren de que ya se pueden dar de alta, nos lo manifiestan a nosotros para hacer el traslado respectivo al juzgado. En este caso, ellos son los que nos van a indicar qué dieta específica necesita cada uno de los bebés para poder ser trasladados al abrigo provisional que le solicitaríamos al juez en su momento. Después del proceso de protección se establece un tiempo para realizar las investigaciones sobre posibles familiares del bebé abandonado. Hay algunas madres que los han dejado abandonados hasta en los centros de salud, en basureros, en calles o avenidas, y por decirle así, avenidas tan populosas como aquí en la zona 13. El procurador de niñez recomienda a las madres que se comuniquen a las instituciones de niñez, hospitales o al Ministerio Público antes de tomar la decisión de abandono de un menor de edad. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y para conocer qué es lo que ocurre a esta hora en Ciudad de Guatemala y en los departamentos, usted sintoniza la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Y a esta hora nuestra compañera Lourdes Hércules nos reporta un paro de buses en la colonia El Milagro. El tema, de nuevo, las extorsiones y las amenazas de los pandilleros. Lourdes, adelante con este informe en vivo. Muy buenas noches, William. Efectivamente me encuentro específicamente en la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro, sobre la calle principal, en donde hace unos momentos se sostuvo una reunión por parte de los pilotos del transporte público, quienes han acordado que se suspenderá el servicio al menos por el resto de la tarde y noche. Esto como consecuencia de las amenazas que han recibido tanto de extorsión, pero además a esta se suma que hoy por la tarde fueron amenazados de una bomba, específicamente de una granada que sería lanzada al transporte público. Es por ello que pues han tomado la medida de suspender el servicio. Los pilotos pues temen por sus vidas debido a que las extorsiones provienen específicamente de algunos pandilleros, y es por ello que nos vamos a acercar a los pilotos, quienes en estos momentos pues han pedido que sus rostros no salgan en las pantallas de Noticiero Guatevisión, pero sí nos estarán relatando acerca de la situación que se vive. A nosotros nos perjudica. Entonces, ¿nos puede contar para Noticiero Guatevisión cuál es la situación que están viviendo aquí en la colonia El Milagro? Mire, yo como usuario le puedo decir que nos va a perjudicar, porque a ellos los amenazaron nuevamente que al que miren trabajando mañana les van a tirar una granada, aunque anden con seguridad. ¿Usted es usuario del transporte? Entonces yo como usuario no estoy de acuerdo en que los estén amenazando de esa manera, ¿verdad? Porque nosotros somos los perjudicados como población. ¿Cuáles son las alternativas de transporte que tienen ante esta suspensión? Ninguna. Aquí cuando no hay buses, pick-ups y lo que sea. Y tenemos que pagar hasta 5 quetzales solo para la Florida. Muchas gracias. Vamos a ver también si alguno de los pilotos pues quiere contarnos un poco acerca de la situación. ¿Nos puede contar acerca? ¿Nos puede contar acerca de la situación que viven los pilotos? No cuentan por nada, me doy cuenta. No sé nada todavía, ¿Han tenido algún acercamiento con la policía? No, gracias a Dios no. ¿Hasta cuándo mantendrán esta medida? Hasta que nada, orden. ¿Sí? Pues, Bueno, como pueden ustedes observar, hay bastante escepticismo y sobre todo mucho temor acerca de las extorsiones de las cuales ellos son víctimas, y es por ello que ellos pues han pedido que sus rostros no salgan ante las cámaras. Esta es la situación que se vive desde la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro, en donde decenas de usuarios del transporte público pues se están viendo afectadas precisamente por esta situación de inseguridad que viven los pilotos del transporte público. Las unidades, como ustedes pueden observar, circulan completamente vacías, y pues prácticamente los usuarios han tenido que recurrir ya sea a caminar o algún otro de servicio, como algunos pick-ups que se han prestado a transportar a estas personas. Esta es la situación desde el municipio de Misco. Regresamos con ustedes al set principal.
Gracias, Lourdes. Evidente el temor por parte de los pilotos y también la situación delicada en ese lugar. En reiteradas ocasiones hemos transmitido los diversos ataques y amenazas a las que han sido expuestos estos pilotos, y no solo los del Milagro, sino que también de toda la capital, al hablar del terrible tema de las extorsiones. Vamos de inmediato entonces con esta información a la publicidad. William, cuando estemos de regreso, diputados lamentan la contaminación en el lago de Izabal. Así es, Diana. Además, en Quiché denuncian deforestación. Conoceremos más al respecto de este tema luego de la pausa.